¿ok? Y bueno, terminamos con el tema este de las infracciones y las sanciones. Ya las infracciones, si te das cuenta, van desde 0.5 UIT, que es más o menos un poquito más de $500, hasta 100 UIT, que es algo más de $100.000. Ya. Ya no están hechas de acuerdo al capital o al patrimonio de la empresa, sino son así, independientemente de que seas una empresa gigantesca o que seas una pyme. Ujú. Y las sanciones son básicamente por no tener consentimientos, Ujú. por no declarar los bancos de datos, por no atender las solicitudes ARCO y por no atender las fiscalizaciones. Te lo digo así muy rápido para que te puedas dar una idea de cuáles son los grandes temas, ¿no?, que están siendo sancionados. Y son no tener consentimientos, no declarar, no atender ARCO y no atender a la autoridad. Son en gran resumen eso. La autoridad tiene bastante discrecionalidad para decidir, para graduar la sanción, ¿no?, para ver si te ponen en el rango más bajo o para ponerte en el rango más alto. Pero sí hay que tener cuidado porque esto ya está vigente acá en el Perú. Hay normas similares en Colombia, en México, en Argentina, en España, y ya en casi toda Latinoamérica también. Wow. ¿Y cómo está el proceso de educación? O sea, ¿las empresas ya se están como que, no sé, moviendo rápido para adecuarse a eso? ¿Cómo lo ves en general? ¿O hay desconocimiento total? ¿O cuál es como que Mira, en general yo te diría que las empresas no se están moviendo muy rápido. Ujú. ¿Ya? Primero, lo que he encontrado yo en el Perú, digamos, es que muchas empresas no saben que existe esto. Claro. ¿Ya? Para empezar. Entonces, me llaman, yo les cuento qué significa, cuáles son las cosas que hay que hacer, qué pasos hay que seguir, y cuando les empiezo a contar todo lo que hay que hacer, se les complica un poco la vida porque hay muchos cambios que tú te imaginarás que cuestan plata. Claro. Sobre todo si hay que empezar a tocar softwares. Claro. ¿Ya? Entonces las empresas dicen, ya, empecemos, no sé, con la declaración. Primero declaremos el banco de datos, que es lo más importante, y es una infracción grave, digamos, ¿no? O muy grave si es que la autoridad te ha dicho que lo registres. Después de registrar el banco de datos, lo que yo recomiendo es ya pasar por la implementación de las medidas de seguridad, ¿no? Primero con las legales, que son las más fáciles, luego con las organizativas, que también son básicamente temas de formularios, documentos y políticas internas, y finalmente con las que son las medidas técnicas. Otro tema importante es el tema de los consentimientos. ¿Ya? Hay que conseguir los consentimientos de todas las personas que están en el banco de datos de la empresa, y eso significa casi ir a tocarle la puerta a todas las personas que yo tengo en la base de datos. En otros países lo que se hizo fue permitir a las empresas que mantengan las bases de datos históricas que tenían y que publicaran un aviso en el periódico informando que tenían una base de datos y que guardaban ABC información. Si las personas no quieren que yo guarde sus datos, que se dirijan a tal dirección y los borro. Si no me dicen nada en este plazo, entiendo yo que me han dado un consentimiento y por lo tanto esa base de datos queda bendecida de alguna forma. En el Perú no hubo eso. En el Perú lo que se dijo es salgan a conseguir los consentimientos. Y ahora tienes pues desde hace algún tiempo ya tienes varias empresas que están recogiendo consentimientos. No sé si te has dado cuenta que hay campañas de actualización de datos. Claro. o que sale una aplicación de alguna empresa y en la aplicación haces clic y automáticamente estás aceptando el tratamiento de tus datos. Hay campañas de regalos a cambio de datos, hay de todo el mundo está recogiendo datos, recogiendo consentimientos de la forma que más fácil para ellos, ¿no? Y eso es un poco complicado. Una cosa, para calmar un poco a las personas que puedan estar preocupadas,
es que yo no necesito consentimiento cuando se trata de los datos personales que yo requiero para prestarte un servicio o para cumplir con un contrato que hemos firmado. Por ejemplo, si yo soy la compañía del agua, necesito tu dirección para saber dónde la instalo. Claro. ¿No? O si soy la empresa donde tú trabajas, necesito saber tu cuenta para poder depositarte el sueldo. Y necesito saber tu sueldo. Entonces, ese tipo de datos que yo los tengo que saber, porque si no los tengo no hay forma de que cumplan mis obligaciones, esos no necesitan consentimiento. Por lo tanto, ahí puedes estar tranquilo. ¿Ya? ¿Eso aplicaría también a correo electrónico? O sea, si creas una cuenta y estás en un software en la nube, necesitas el correo electrónico para mandarle la información del mismo software, ¿no? Entonces es como la dirección del agua, ¿no? ¿O no aplica? Claro, sí. O sea, si tú necesitas el correo electrónico para poder cumplir con las obligaciones que has asumido en tu contrato, lo necesitas. No necesitas un consentimiento expreso adicional. Sería solamente caso de que le mandaras específicamente campañas de marketing que no es parte del negocio y estás como que... Tú deberías pedirle consentimiento si es que el dato no lo necesitas para prestar el servicio. Por ejemplo, si soy la compañía del agua y quiero guardar la información acerca, no sé, de qué club eres socio, que no tiene nada que ver con el servicio, ahí necesito consentimiento. Y necesitaría consentimiento también si es que le voy a dar una finalidad distinta a la que te dije originalmente, ¿no? Si originalmente yo tengo tu dirección para instalarte el agua, no puedo utilizar tu dirección para mandarte campañas comerciales sobre otras cosas. Más o menos ese es el esquema. Vamos con otro ejemplo de repente del día a día. Es lo que te llaman para ofrecerte productos de banco o sea, que te llaman al celular, por ejemplo, ¿no? Y casi siempre son, creo que, terciarizados y ahí hay todo. Y eso sí es bien incómodo, ¿no? ¿Cuál sería ahí el tratamiento? Tienes dos problemas. Uno, que primero, si es que no eres cliente del banco, ¿cómo consiguió el banco tu celular, no? Claro. Porque además no te llaman a tu casa, te llaman a tu celular. Claro. Y segundo, el otro problema son las empresas, los call centers. Los call centers tendrían que llamarte solamente si es que tú estás en la base de datos del cliente, o sea, del banco, de su cliente. Pero el call center no puede guardarse los teléfonos que les dé el banco para hacer estas campañas, por ejemplo. Y ahí habría que entrar a revisar si es que los call centers están cumpliendo esto o no, porque ahí ellos sí guardan un montón de datos personales y ellos tienen que cumplir con separar bien qué datos de cuál banco o de qué cliente, claro, y ponerle todas las medidas de seguridad para que esto no se use para una cosa distinta a la que te han encargado, porque puedes meter en un problema al banco que te encargó que hagas una campaña, ¿no? Sí. Y como cliente, ¿cómo te proteges? Te llaman un sábado a las 8 de la mañana a ofrecerte una tarjeta de crédito del BCP, por ejemplo. Bueno. ¿Ahí qué haces? O sea, si no quieren que lo vuelvas a hacer, ¿no? Para que no te despierten. A ver, si es llamada telefónica, tienes dos opciones, ¿ya? Una es hacer tu reclamo por protección de datos. Vas y le dices, yo no quiero que borres todos mis datos de tus bancos de datos. Y la otra es un registro que se llama Gracias No Insista, que tiene Indecopi, donde tú te inscribes y si alguna empresa llama al teléfono que esté inscrito o escribe al correo que esté inscrito, la sancionan. ¿Ya? Pero si el tema es correo electrónico, tienes una tercera variable, ¿no? O sea, tiene que tener tu consentimiento para tener tu correo electrónico. Tiene que estar seguro de que tu correo electrónico no está en esta base de datos que se llama Gracias No Insista, pero además tiene que cumplir con la legislación anti-spam, ¿ya? Que prohíbe los correos electrónicos comerciales no solicitados. Y si quieres empezar a hacer mailing, tienes que enviar correos electrónicos cumpliendo lo que te dice la ley, que es básicamente que el correo diga que es publicidad, y que le des a la persona la opción de suscribirse del correo, ¿no? El tema es que la mayoría de la gente no sabe cuál es el camino que hay que seguir, claro, y la mayoría de las empresas no cuidan los datos con la seguridad que deberían hacerlo. Ya tú ahora te puedes ir a Wilson en cualquier momento a comprar bases de datos y encuentras bases de datos súper actualizadas con información
de miles de personas, incluyendo correos electrónicos, correos físicos, dirección del trabajo, hasta sueldos, ¿ya? Y eso es bien peligroso porque esa información está saliendo de algún lado, Claro. y ese lado es alguna empresa que no tiene medidas de seguridad sólidas, y ahí hay un gran problema. Y, O sea, y no ahí, y solamente, ahí a quién le cae, o sea, ya el ejemplo de base de datos de Wilson, digamos, ya, ¿quién paga pato ahí? primero el de Wilson, debería pagar pato. El Yo que no he vende. escuchado de ninguna acción que haya hecho la autoridad para inspeccionar o fiscalización ahí, pero el primero que debería pagar pato es él, porque inclusive hay un delito ya por Lucrar con eso, por venderlo. el tratamiento ilegal de bases de datos, hay un delito. Mm. Pero además, si yo soy autoridad, no solamente debería quedarme en sancionar a la persona que descubrí vendiendo la base de datos, sino también que tendría que averiguar más o menos, de ser posible, de dónde es que han salido estos datos, porque si estos datos han salido de una empresa que está sujeta a la norma, como todas las empresas, eso demuestra que hay una falla en la seguridad, y tendríamos que ver de asegurar esa seguridad para que no vuelva a suceder. Uh-huh. Es bien peligroso. Ahí nos hacen una pregunta, bueno, un poco más técnica. Digamos, si tienes una base de datos en la nube o hosteada, digamos, ¿cuáles son las medidas técnicas de seguridad que deberías tener para proteger los datos personales? A ver, cuando tú sacas datos del Perú, tienes que sacarlos a países que tienen más o menos los mismos estándares de seguridad que el Perú, ¿ya? Y eso significa que vayas a ver en cada país cuáles son los estándares de seguridad que se exigen. Yeah. Y si no cumplen los mismos niveles de seguridad, la legislación de ese país no exige los mismos niveles de seguridad, lo que tú puedes hacer es que dentro de tu contrato con el hosteador estén establecidas las medidas de seguridad que tú necesitas que se cumplan para que no tengas ningún problema, ¿ya? Este hosteador, además, para que se considere que es un servicio en la nube, tiene que ser un servicio en el cual no haya intervención humana por el lado del que hostea. Es decir, que esto sea un procedimiento puramente entre máquinas. Claro. Porque si alguien allá en el extranjero empieza a ver los datos o a tocar los datos, Claro. Se va a entender que eso es una transferencia y por lo tanto se va a entender que has debido obtener el consentimiento de todas las personas. ¿Y de los proveedores como que habituales en esos servicios SaaS cumplen con eso? ¿Algún estándar? Por ejemplo, Amazon Web Services, Azure, Heroku, digamos, las plataformas generalmente usadas por desarrolladores para guardar esto. Sí. Generalmente tienen medidas de seguridad bien profesionales, ¿ya? Uh-huh. Y entiendo yo que son inclusive superiores a las de la ley. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas empresas grandes acá en el Perú, y su propia gente de sistemas, cuando revisa esto, me dice, no, esto nosotros ya lo cumplimos porque ya es un tema que el proveedor, que es parte de nuestras medidas de seguridad normales, ¿no? Uh-huh. Así que no es algo que es muy descabellado para la gente que maneja estas bases de datos. Uh-huh. ¿Y en Estados Unidos cómo es? ¿Es mucho más...? En Estados Unidos, bueno, te ahorras toda la parte de trámites, registros y políticas y todo esto, ¿no? Lo que sí tienes que hacer es proteger la información y te sancionan por la fuga de información. ¿Ya? Es un tema que es más autorregulación. Yo lo que voy a hacer es, yo establezco mis propias reglas, yo establezco mis propias medidas de seguridad, claro. Y trato de que no haya ninguna fuga en la base de datos. Si se produce una fuga, ahí sí entra la autoridad y ahí es muy probable que te ponga un martillazo en la cabeza. Ya, claro. Inclusive, hasta hace poco, Estados Unidos y la Comunidad Europea se estaban peleando, estaban discutiendo, porque para Europa Estados Unidos no tenía los niveles de seguridad adecuados, y han firmado un tratado para que las empresas norteamericanas se aseguren y mejoren sus niveles de seguridad para que puedan tener datos de gente europea. Uh-huh. Vamos solamente... de repente con un último tema que acabo de acordar, creo que es el derecho al olvido.
que creo que tú puedes como solicitar a una empresa que borre todos tus datos personales. ¿Eso aplica en Perú? Por ejemplo, supermercados, ¿no? Yo puedo ir a Plaza Vea y decir, yo quiero que borren todas las compras asociadas a mi nombre, para que no tengan información de mis consumos. Eso en estricto no es derecho al olvido, eso es solamente derecho de cancelación. El derecho al olvido va un poquito más allá. Es eso mismo, pero pedido a un buscador. Y yo le digo a Google, no quiero que salgan en tus resultados páginas que tengan información mía. Y eso ya se aplicó acá en el Perú. Justo esta sanción que te digo de Google es porque no sacaron los datos de una persona. Esta persona aparentemente había tenido una denuncia penal en algún momento y le habían iniciado una investigación, pero luego de la investigación no se le sancionó y la persona quedó libre. Claro, y yo no quería pues que ponga su nombre y salga su denuncia, ¿no? Me imagino. Exacto, cuando buscaba su nombre en internet, lo primero que salía era denunciado por, no me acuerdo qué. Claro, pierde trabajos, ¿no? Me imagino, ¿no? Cualquier... Exactamente. Entonces él se fue donde le pidió a Google, por favor, quiero que borres mis datos, o sea, quiero que borres de tus resultados estas informaciones porque están desactualizadas. Y Google no aceptó, y este señor se fue donde la Autoridad de Protección de Datos y le sancionó a Google y lo ha obligado a borrar la información de esta persona. Es bacán en el sentido de en tanto lo veas como protección, ¿ya? Claro. Y sí es útil, pero el problema viene cuando por ejemplo, yo por ejemplo un comentario negativo, no sé, un review negativo. O no, peor, o sea, yo he sido político y me han denunciado por millones de cosas, y han prescrito los delitos, borren todo, y empiezas a borrar un poco la historia del país, ¿no? Claro. Meterte a borrar noticias es un poco complicado. Entonces, el derecho al olvido, si bien es cierto, nace de una forma, con una búsqueda de protección para las personas que pueden tener información indebida o desactualizada, puede terminar trastocándose y alterando el funcionamiento del propio Internet, porque imagínate que todos nos pongamos a decirle a Google, borra esto que está desactualizado, borra esto que está desactualizado, al final tus resultados de Google van a ser puros cuadrados negros, ¿no? Claro. ¿Y al final eso procedió? O sea, ¿borraron efectivamente las búsquedas? Entiendo que sí, Google creo que todavía no ha borrado porque ha apelado, me parece. Ya, pero en Europa tuvo un caso igualito y tuvo que borrar. Y en Europa ya ha salido inclusive legislación que regula el derecho al olvido. Sí. ¿Y eso aplica solamente en google.com.p o Google global, por así decirlo? Acá la denuncia fue contra google.com.p y contra google.com. Y a los dos los han obligado a borrar todo lo que haya de este señor. Wow. Es así de fuerte. Claro, pero como dices, hay una línea ahí gris, ¿no? Que sí puede, digamos, o sea, podrías también políticamente manipular. Claro, porque además la página original en donde está la noticia, esa no se borra, esa se mantiene. Lo único que se borra es el resultado en la búsqueda. Claro. Pero la noticia, como noticia, está colgada en el periódico X, y eso no se borra. Entonces, lo que estás haciendo más bien es solamente afectar el resultado de las búsquedas, y si esto crece mucho, pues lo que vas a tener al final son búsquedas sin mucho interés, ¿no? Resultados que no te van a servir. Claro, interesante. Ya, pues entonces estamos ya cerrando el programa de hoy día, bastante ilustrativo. No sé si Abel quieres dar unas palabras finales para cerrar. No, nada, agradecerte a ti, Lennon, por invitarme a este hangout, y agradecerte por la confianza de encargarnos tus temas legales de Dev Academy. Para nosotros ha sido un placer trabajar contigo. Ya listo, entonces nos estamos viendo el próximo miércoles. Nos vemos, gracias Abel, chao. Chao.